contado antes que él podía hacer, a punta de escritura literaria, podía hacer un libro todos los años. Y esto se vendía por parte, pero eso es de su identidad, porque lo primero que tiene que hacer un escritor o periodista es pensar en el mundo hay muchos lectores, pero de verdad serio, que se las pillan y le cogen una y se va a la mierda, para decirlo vulgarmente, como dice Matías, se la va para la mierda. Claro. Entonces él me decía que él podía hacer eso, pero que honestamente, entonces cuando le digo yo, pero si tú eres experto en estructura literaria, entonces me dice, ay, lo que eso sí es el problema, el sentido con tus estructuras puede hacer la carta, dice así. Es que para hacer una carta de amor, lo único que se necesita, no sirve la estructura, lo único que se necesita para hacer la carta de amor es Tener amor. estar enamorado. Entonces dice, el primer día de Pentecostés, Juvenal Urbino viene aquí, le habían avisado que su amigo Jeremías Sanamur se había suicidado con un Cianuro de oro. Saumerio de oro. Él llega y encuentra que ya está un jovencito médico y hay un legista para eso, y entonces el médico legista, Pelado Távera, desesperado por hacerle la autopsia a Jeremías, y entonces el médico le dice esta historia que él le da ya la defunción y que no se desespere, que tendrá mucha oportunidad de descubrir y hacerle autopsia a enamorados, y cuando tú sepas y le abres el corazón y que encuentre dentro del corazón arena, es porque se ha suicidado por eso no tiene nada que ver, pero a lo mismo momento, el fin de semana, que no íbamos a tomar más tragos con luz solar, porque para dejarlo solamente en la noche, estamos tomando mucho. Pero yo me fui, seguramente que era sábado, no sé qué, y resulta que eran las 5 de la tarde, y seguramente que es que esta época el sol se mete más tarde, a las se cierra, el sol se cierra. Todavía que son, mira, son las horas son difíciles, el sol ya está bueno. Entonces resulta que de pronto Gabito, cuando llega Mercedes, Gabito coge, baja las cortinas y prende el foco. Y trago, dice Mercedes, ¿y por qué está cerrando las cortinas si todavía hay sol? Dice, es que yo me comprometí con Jaime a no brindarle trago a él, para que no se alcoholice nunca con luz solar. Y entonces resulta que no se quiere meter el sol, entonces yo porque el foco es luz solar, ¿verdad? Y una discusión, y eso termina ellos peleando, y él se va a vivir al hospital. ¿Sí? Y entonces él llega un momento, y entonces él viene en las noches, en la madrugada se cambia, viene y se cambia, entonces se autodetermina y dice, yo soy una persona que me visto en las tinieblas, para no despertar Fermina. Bueno, Gabito es tan respetuoso del sueño de Mercedes, que no prende los focos hasta ver y ahí está reflejando esa actitud de respeto por eso. Yo me he visto en las tinieblas. Eso es una historia bien bonita. Y hay otro detalle. Después entonces te acuerdas cuando dice, bueno, sí, ya se acabó el problema, sí había jabón. Entonces a Fermina le da rabia, porque termina pensando de que está cediendo, ya es una manera, y lo ofende, decirle que sí, oye, ya estoy convencido de que no había problema para pagar, y ella se siente ofendida. Esa actitud de las mujeres es un análisis del talante femenino. Gabito es un experto en el carácter de las mujeres. Sabe de las mujeres, tú no te imaginas. Pero además porque nosotros todos somos feministas. Todos tenemos un Edipo ahí metido. Él dice que Gillo, el menor, que era periodista y escritor, era hijo, el hijo que él tuvo con su mamá. El hijo que él tuvo. Un Edipo ya concentradito. Sí. Pero el más descarado de todos los Edipos de la familia es Jaime, que ese sí ya vivía con mi mamá de frente a Linda.
dan cuenta y dice que está un tipo haciendo un inventario, eso es verdad, tumbando paredes porque iban a remodelarla, está bastante desviado. Pero ahorita aprovecha esta circunstancia y se imagina el amor de otro demonio, porque ya él tenía, cuando yo voy a México, y ahí cumple 70 años, él me lleva a una librería porque anda comprando todo lo que se tenga que ver con la rabia, la marca rabia. Y él quería hacer... el perro de ya tiene el personaje. Exactamente. Y allí emplaza la suerte. Nunca ha hablado mal. De sus amigos solamente habla muy tangencialmente en 100 años de soledad. Pero lo grave de esa historia, oiga, los amigos que se mueren en 100 años de soledad uno a uno, se fueron muriendo posteriormente en la misma forma. Y el único que queda vivo es Gabriel. De verdad. Eso es terrorífico, eso es terror. No le echen para adelante. Pero si ustedes te acuerdan cómo murieron, exactamente igual. Ahí no está metido en esta lista, no está metido Clemente Manuel Zavala. Y es la única vez que hablan Gabito de sus amigos. Los amigos son para parrandear y los adora, pero no los mete, es la única vez. Ya que su abuelo le daba crayolas y todo, y él comenzaba a pintar las paredes. En esa época era imposible que un abuelo permitiera que un niño pintara las paredes porque eso se veía mal visto. Decían que el papel y la muralla es el papel de la canalla. Y el abuelo se hacía el pendejo y los viernes, antes que llegaran sus amigos en Aracataca, él se agarraba con un tanque de carburo y pintaba las paredes. Pero le dejaba a Gabito que hiciera lo que expresara. Ahí parte de un sentimiento y de una tendencia a Gabito. Pero con mucho disimulo, le fue dejando papel en blanco de periódico, el papel periódico en blanco, y le puse unos lápices de colores. Y ahí cambió la pared por los lápices y comenzó. La literatura, Gabito comenzó a contar historias con tiras cómicas. Gabito es un dibujante impresionante, de una tira cómica. Ya dibujaba porque era una condición que tenía, que se llamaba Quiroga. Quiroga era como un cowboy. Entonces el abuelo no le quedó más remedio sino que permitir todo lo que era. Cuentan que el abuelo ese escondía de sus amigos, él se podía jugar y él le servía de caballito a Gabito. Era un anciano, ¿sabe cuántos años tenía el anciano? En ese momento. Tenía 62 años. ¿Tú sabes cuántos años yo tengo? 70. Es decir, el anciano tenía 8 años menor de los que yo hacía, pero en esa época un tipo de 60 años ya era un... Claro, era muy grande. Ya era muy grande, anciano. Entonces, el personaje inolvidable de Gabito es su abuelo. Toda la historia que le cuentan los abuelos, además dice, era una casa de mujeres. Los únicos hombres eran el abuelo y él. Además estaba mi abuela, estaba la tía, puede ser un poco. Y de paso se llevaron a mi hermana, la tercera era la línea, pero la primera se la llevaron también a criar. Entonces él vivía con su abuelo, con su abuela, y esa eran gente guajira, y había unas indias. Y en esa casa salían muertos y todo ese mundo místico de la Guajira y todas esas historias, ahí se impregnan y las tienen en la cabeza y comienzan a probar.